Solo correr en zona 2 no te va a hacer mejorar. Lo primero que hay que entender es que la zona 2 no es un número mágico. Con el problema número 2 de este sistema 80-20 es lo que usualmente encontrás en otros videos. Como está de moda, seguro ya escuchaste hablar de la famosa zona 2. Pero en este video no voy a contarte sobre los beneficios y la importancia de correr ahí. De esos videos está lleno. Acá voy a hablarte de cómo me ayudó a mí la zona 2 a mejorar durante mi primer año de entrenamiento, contándote mi experiencia real como un corredor que aspira a llegar a la élite. No me las sé a todas, pero te cuento lo que a mí sí me sirvió para que vos lo puedas aplicar y lo que no me sirvió tanto, pero que tenés que saber. Yo soy Nacho Guevara y esto es Camino a la Élite, aunque nunca llegue. Uy, se me fue el pulso. Mira, te dejo en esta imagen de acá todos los temas que vamos a tocar en este video para que lo adelantes o veas según te parezca más importante. Eso sí, todos los temas te los cuento hablando sobre mi experiencia y no con datos vacíos que te tira la inteligencia artificial. En pocas palabras, la zona 2 es un porcentaje bajo de tu frecuencia cardíaca máxima en donde tu cuerpo aprende a usar las grasas como combustible. No me gusta esa definición. En mi lenguaje, correr la zona 2 significa correr suave. Punto final. Cuando empecé a correr no tenía ni idea de lo que era la zona 2. Ni sabía que existía. Y tampoco le daba mucha importancia. Hoy te puedo decir que la zona 2 es la intensidad ideal para la mayoría de tus rodajes largos. Y si me pedís que sea un poco más técnico, sé que es un rodaje aeróbico que le da muchos beneficios a tu cuerpo para aprender a quemar mejor las grasas y usarlas como fuente de combustible. Algo así, pero no me quiero meter en ese lío. Lo que sí sé es que correr suave le ayuda a tu cuerpo a acostumbrarse mucho más a correr. Podés correr volúmenes más altos sin cansarte tanto. Y acá viene un error muy común de todos los que empezamos a correr. Pensamos que todos los días tenemos que salir a correr fuerte, a matarnos, o estamos viendo constantemente el ritmo para ver si podemos meter un ritmo decente. Y al final, justamente esto de querer tener ritmos buenos en todas nuestras salidas es lo que nos saca de la zona 2. Yéndolo directo, aprender a correr suave. Cuando hay que correr suave, ayuda a que los días de series o intensidad el cuerpo esté mucho más descansado y listo para arrancar. Digamos que si no tenés forma de medir el pulso cuando estás empezando a entrenar, para ir en zona 2 tendrías que estar corriendo a una intensidad que te permita hablar sin tanto problema y poder conversar. Si te cuesta mucho hablar, quiere decir que estás pasado, tenés que bajar el ritmo. A nivel personal, durante los primeros 3-4 meses de entrenamiento, me costó mucho encontrar esa zona porque muchas veces seguía ritmos y yo decía, bueno, este es un ritmo lento. Yo solía rondar entre 60 y 80 kilómetros a la semana y generalmente siempre tenía alguna molestia. Si no eran las rodillas, era la planta de los pies o algo. Pero cuando encontré esa zona 2, empecé a acumular más y más kilómetros y las molestias fueron desapareciendo de a poco. Sí, yo sé que 60-80 kilómetros cuando recién empezás a correr puede parecer un montón, pero acordate que siempre te digo que yo empecé con mucho desconocimiento. Con decirte que a los 5 o 6 meses ya tenía semanas de 100 kilómetros con pico en 110. Gracias a Dios no me rompí. Pero una vez que empecé a asimilar todo ese volumen y encontré la verdadera zona 2, pude empezar a correr siempre arriba de 100 y 110 kilómetros, incluso con picos semanales de hasta 130 kilómetros. En otras palabras, correr a baja intensidad lo que hace es ayudarte a sostener muchos más kilómetros, sin correr tanto riesgo de lesiones. O sea, la mayoría de las lesiones vienen por un exceso en intensidad. No es que por mucho volumen no puedas lesionarte, pero a baja intensidad la probabilidad de lesión cae drásticamente. Hay dos cosas súper importantes que quisiera contarte sobre la zona 2 y ambas tienen que ver con la cantidad de zona 2 y su relación con la intensidad alta. Vamos con lo primero. Se dice que la zona 2 barra correr muchos kilómetros a ritmo suave es la base, son los cimientos de un buen entrenamiento. Y es cierto, pero mucho cuidado. Escucha,
Solo correr en zona 2 no te va a hacer mejorar. Veo muchos entrenadores, muchos corredores, muchos influencers que defienden a muerte la zona 2 y hay que correr siempre en zona 2. Porque la zona 2 es menos agresiva, no te lesiona, te permite sumar más volumen, como te dije, es más cómoda. Y todas estas cosas tienen su verdad. Pero imagínate, si la zona 2 son los cimientos, vos no vas a estar construyendo cimientos sobre cimientos sobre cimientos. Llega un punto en que tenés que empezar a poner ladrillos. Está muy bien arrancar con unos muy buenos cimientos, pero tenemos que empezar a ponerle ladrillos. Y esos ladrillos son los entrenamientos de calidad, la intensidad. Te lo digo directo, si solo entrenás en zona 2, tu cuerpo va a ser una máquina para correr lento. Y esto te puede llegar a servir mucho para los ultras. Pero en cuanto vos quieras acelerar el ritmo, no vas a poder. Porque nunca acostumbraste tu cuerpo a correr a otra intensidad. En síntesis, si vos querés correr más rápido, no podés solo entrenar corriendo lento, corriendo cómodo. Tenés que aprender a correr intensidades altas. De la zona 3, 4 y 5 vamos a hablar en otro video. Acá seguimos con zona 2. Así que sí, la zona 2 es tu base, pero no puede ser tu único entrenamiento. Yo en mis entrenamientos nunca dejé de meter calidad. Siempre tenía a la semana 1, 2 o hasta 3 entrenamientos de calidad. Por ejemplo, en noviembre de 2025 tenía una semana de carga. Y justo estaba anotada una carrera de 15 kilómetros en Córdoba, los famosos 15K de Capitalinas. Como no quería perder mi semana de carga máxima, hice apenas un entrenamiento de calidad el martes y seguí metiendo mucho volumen en la semana. Y ese viernes, esto fue una locura, ese viernes hice un entrenamiento en zona 2 muy suave de 30 kilómetros. Y sí, llegué el domingo a correr los 15 kilómetros con algunas dudas, pero sabiendo que no iba a buscar nada importante justamente por tener muchos kilómetros acumulados. Así que me tomé ese día como un umbral. Fui y corrí 10 kilómetros, más o menos entre 3:43, 3:41 y apreté los últimos 5 kilómetros más o menos en 3:30, 3:33. Terminé metiendo los 15K a ritmo promedio de 3:37 en una semana que terminó teniendo 133 kilómetros y que fue sin dudas de lo mejor que hice en todo 2025. Otro tema sobre el que quería hablarte es sobre este método llamado 80-20, que dice que hay que meter de nuestro volumen semanal el 80% a ritmos suaves y solo el 20% a ritmos fuertes. Esto es también lo que se llama polarización. Entrenar dos sistemas muy opuestos combinándolos en un solo plan. Este método puede funcionar para algunos y en algunos periodos específicos del entrenamiento, pero tiene dos grandes problemas a los que yo me enfrenté y que tuve que buscar solucionar. Veamos, para un corredor que hace 100 kilómetros por semana, este método le dice que tiene que hacer 80 kilómetros suaves y 20 kilómetros con intensidad. Para mi gusto se queda un poco corto con la intensidad, pero no importa. En ese corredor puede andar bastante bien este método. Pero si hablamos de un corredor que ya tiene un buen nivel y que solamente hace 40 o 50 kilómetros semanales, meter 10 de intensidad es muy poco. Y ese corredor seguramente se va a estancar. Meter 40 kilómetros de base o de zona 2 y dejar 10 de intensidad es muy poco. Ese corredor no está metiendo ningún estímulo que valga la pena. Por lo que yo digo que en esos casos, con un buen nivel y poco kilometraje semanal, ya sea por falta de tiempo, periodo específico o lo que sea, ese corredor tiene que meter más kilómetros de intensidad que la que le dice la regla del 80-20.
Ese problema lo tuve al principio porque yo no corría tantos kilómetros, andaba en 60 más o menos, y meter poca intensidad no me estaba sirviendo. Ahora vamos con el problema número 2 de este sistema 80-20 que a mí me está matando. Al ser un sistema de extrema polarización, es decir, que corres o muy lento o muy fuerte, llega un punto que el cuerpo se acostumbra a ser eficiente a ritmos lentos o a ritmos fuertes. Y en el medio dejamos una franja enorme. El cuerpo no sabe qué hacer. Explicarte mejor. Como el año pasado mis entrenamientos suaves eran a 6:30 y mis entrenamientos fuertes eran a 3:40, 3:45, 3:50, mi cuerpo no sabe cómo correr a 4:30. Y es en serio, yo puedo ir a 140 pulsaciones a ritmos muy suaves y puedo ir a 185 pulsaciones a ritmos de umbral. Cuando quiero correr a 4:10, el pulso se me dispara a 170 y es increíble que del 4:10 al 3:40, que estamos hablando de 30 segundos menos por kilómetro, mi pulso se dispara solamente unas 7-8 pulsaciones o 10. Quiere decir que toda esa franja que no se entrena con el sistema 80-20 es un punto en el que el cuerpo no sabe cómo responder, no sabe qué hacer. Entonces, ¿cuál es la solución si tenés este problema? Te lo digo porque me está pasando a mí. Una vez a la semana o una vez cada 10 días, para no saltearte otros entrenamientos, metes un entrenamiento de tempo, que es correr 30 minutos, 40 minutos a 170 pulsaciones. De esa forma el cuerpo empieza a recordar o a reconocer ese ritmo como algo que no es una amenaza y aprende a ser más eficiente. Claramente entonces yo tuve ese segundo problema con el sistema 80-20. Por eso a mí mucho no me gusta y no lo recomiendo. Es preferible planificar algo de acuerdo a cada corredor y meter la intensidad correcta en la dosis correcta. Ahora sí podemos llegar a hablar un poco de números concretos. Es decir, ¿en qué pulso empieza la zona 2 y dónde termina? Lo primero que hay que entender es que la zona 2 no es un número mágico en el que si estás abajo usas grasa y si estás una pulsación más arriba dejas de usar grasa. No es así. Incluso vas a tener días en el que tu pulso sea más alto, corriendo al mismo ritmo y en el mismo terreno. Por eso lo que yo te recomendaba de ver si podés hablar o no es la forma más rápida de darte cuenta si estás dentro de la zona 2 o te estás pasando. Además, ese número es independiente de cada uno. Pero yo trato en mis rodajes de zona 2 no pasarme de las 150 a 155 pulsaciones. Y sí, aunque suene exagerado, cuando veo que estoy muy cerca de ese pulso, o bajo mucho el ritmo o camino si hace falta para no pasarme. Entonces, cada corredor tiene sus propias zonas de entrenamiento. Y si no me equivoco, hay un estudio que te da exactamente dónde dejas de consumir grasas para empezar a consumir glucógeno como combustible. Entonces hay que agarrar todo con pinzas porque no es un número mágico y como somos humanos depende siempre de cómo esté nuestro cuerpo de descansado, de fatigado y de cómo esté el sistema nervioso central también. Y para cerrar, quisiera decirte algo. No te compares con otros. A mí me pasó mucho durante mi primer año, incluso a veces lo hago, que me comparo los pulsos de otros corredores muy buenos. Tenemos que dejar de ser tan exigentes con nosotros mismos porque no sabemos en el terreno que corren otras personas, porque a ellos también se les suben las pulsaciones en la subida, porque es algo normal, porque los cuerpos se exigen un poco más. Así que nada, no te compares tanto. Lo importante es que vos mejores, que sigas mejorando tu ritmo, que no te estanques. Si vos seguís mejorando, no te fijes en las métricas de los otros. Fíjate en lo propio, que al final eso es más importante. Cuando me siento que me estoy comparando demasiado, busco automáticamente mis primeros entrenamientos y me comparo con eso. Y me doy cuenta que a mismos ritmos, en terrenos más difíciles, ahora tengo un pulso más bajo, ahora me cuesta menos, tengo mejor eficiencia, mejor economía. Y creo que al final de todo se trata de eso, de ganarse a uno mismo y de sentir que el camino que uno está recorriendo es el correcto. Bueno, espero que te haya servido mi experiencia sobre la zona 2 o que te sirva esta información que te estoy dando, porque no es lo que usualmente encontrás en otros videos y creo que mi experiencia en la zona 2
puede ser muy práctica para que vos también apliques lo mismo y los mismos conocimientos y puedas sacarle el mayor provecho posible a esta zona 2. Muchas gracias por mirar, nos veremos en el próximo video. Déjame en los comentarios cuál es tu pulso en la zona 2 o cómo haces tus rodajes en la zona 2 y nos veremos en el próximo video. Chau, chau.